Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. Y os traigo Fear Day. Os traigo una cita tremenda, una cita de las que os gusta a vosotros, de esas sabrosas. Y suscríbete. ¡Sucio! María, ¿no? Sí, aunque me gusta que me llamen María, como... María, pero ¿y por qué María? Bueno, ese porque cambio es muy radical. Porque es un nombre muy difícil el mío, entonces como nadie se lo aprende, ¿sabes? Y mi mamá se llama María, entonces aproveché. Me gusta llamar la atención, pero luego es como que la gente es un poco envidiosa, así como, esta no sé qué, o te tachan de otra cosa, ¿sabes? Mira, está un putón verbenero, que seré putón si me da la gana y si no, no por cómo vista o cómo vaya, pero la gente es muy hipócrita. Atalia, di que sí, amiga, que tú lo que opine la gente que te vale bien verga, a ti que tú ves como quieras y que digan lo que digan, si la gente son unos envidiosos, igual que a mí dicen, mira, ese sucio, qué guapo, y claro, es que es normal. Bueno, ¿cómo eres, Atalia? Digo, ¿Yo? María. ¿Cómo eres? Pues ya ves, soy extrovertida, Sí. divertida, Simpática. Sí. aventurera, ¿Y amorosamente cómo eres? cariñosa y bueno, suelo ser muy entregas? recíproca, sí, Sí. entregada. ¿Eres romántica? Sí, de niña iba más tirando para las mujeres, la verdad. Pero luego se me cruzó ahí un hombre y me jodí. Me jodí entera. Pues esta mujer, Atalia, cuando era pequeña, pues iba tirando más como para mujeres. Dice, a mí me están gustando mucho las mujeres, hay algo ahí que me hace tilín, pero vino un hombre y los fastidió. Si es que todos los hombres los fastidian. ¿Cómo te gustan los hombres? A mí, pues como el café. Dulces, fuertes y calientes. Empotrador, pues empotrador. Romántico, romántico. Cariñoso, sobre todo. Y educado. Así tal cual. Pues a conquistar al chico que va a entrar ahora, ¿eh? Sí, ay, a ver. ¿Vale, María? Qué nervios. Nada, no te preocupes. Ya está, lo de empotrador, que no falte, que si es empotrador, bien, bienvenido sea, alabado el Señor. En mi pueblo me llaman Paquito la Piedra. Entonces, en mi pueblo me ha costado, te puedo decir que con 3 o 4 chicas contadas por la fama que tengo. Yo la mayoría de las faenas les he hecho fuera. Buenas noches, Fran. Buenas noches, ¿qué pasa? Que ya la vista ¿Cómo va? se te ha ido ya, ¿no? Sí, un poquito, te has dado Se te ha ido cuenta. un poco. Sí. Me gusta gustar, todo pues es lo que me pierde es un poco las mujeres, la raza femenina. Y claro, tanto correrse la fama, pues el pobre chico en su pueblo, a 4 le ha podido hacer delicioso y ya está. Lo demás lo ha hecho por ahí fuera, ¿sabes? Donde no lo conocí. A los ninjas. María, Fran, María. Buenas, Hola, buenas, María. ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Encantada. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Que eres de aquí? No, ¿tú? De Valencia. Ah, mira, valenciano, mira tú qué bien. Pero tú también, ¿no? ¿Verdad? No, soy de Asturias. ¿Qué Hostia, va? vale. No había conocido nunca una chica del norte, me llamó la atención y no las hacía tan guapas, la verdad. Para mí es una belleza sexual. Bueno, ya estamos con lo sexual, ya estamos aquí, que si empotramos, que si lo sexual, otra vez se torna la cita. Así no avanzamos a ningún lado, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Se te ve que te gusta entrenar y eso? O... Sí, bueno, lo justito tampoco es deporte. Entre el yin y el yang, ¿no? No, sí, pero deporte, un poquito salir a correr, no sé, lo normal. Se ve que se cuida, pero a lo valenciano, ¿sabes? En plan... Rafa, entreno, pero bueno, las piernas las dejo pa' prao y bueno, si hay abdominal lo hay, si no, no lo hay, ¿sabes? De esos hay muchísimos, ¿eh? Los típicos esos que tú los ves estos musculitos, una espalda ahí, unos brazos, unos bíceps, y luego le ven las piernas y dices, madre mía, si son 2 baguettes. Si ha ido ahí a la tienda de al lado y por 1 euro le han dado 2 baguettes, que las lleva ahí en las piernas incrustadas. ¿Tienes mascota? Tenía un perro y se me murió hace 1 año y medio y lloré tanto enterrándolo que no quiero más. Ay, pobre. Igual pasan 5 o 10 años y no sé, pero ahora que hace 1 año y medio igual no... Ya. ¿sabes? No sé yo. Sí, o conoces a una pareja que tenga perrito y te encariñas. Puede ser. La última que tenía un perrito tenía un Pomeranian y se lo murió justamente también a los 3 o 4 meses de... Un Pomeranian. ¿Sabes lo que es? No, no lo sabes ni tú. ¿Tiene un Pomeranian de esos? Pomeranian. No te sabías ni la raza del perro de tu novia, amigo. Y encima va y dices, sí, un Pomeranian. Eso qué coño, ¿eh? Fui a una tienda por una tortuga y acabé comprándome un conejo. Es que me puso ojitos y no pude decir que no, ¿sabes? La verdad que el pobre se me murió de hambre. Pero no porque no le diera de comer. Comía el pienso y luego yo le daba zanahorias también. Los Y conejos. prefería las zanahorias. Ah, vale, y es malo, ¿no? Claro. Lo primero que me ha venido a la cabeza cuando me ha dicho que a su conejo no le sentan bien las zanahorias, estaba pensando en si a ella le sentaría bien mi zanahoria. Eso es lo primero que he pensado.
hablándole de su conejo y de que le daba de comer zanahoria y él pensando en eso, en el sexo, él diciendo, él ya me está hablando de conejo y de zanahoria y yo pensaba si a ella le iba a sentar bien mi zanahoria. No voy a hacer que le pase como al conejo. O sea, que las zanahorias son malas para los conejos. No, para los de criadero. Y yo, bueno, pues no lo sabía hasta que un día se me puso pachucho, lo llevé al veterinario y nada. La verdad que el pobre se me murió de hambre. El de ahora lo tengo vivo. El que llevo puesto lo tengo vivo. Este todavía no se ha muerto. Se va a ir de parranda. Pero el conejillo que lleva ella, amo. La concha. El pomelo que lleva ella ahí dice que ese está muy vivo. Que ese, vamos, que cuando salga ahí que se va a ir de parranda. Fíjate si está vivo. Bueno, me da un poco de vergüenza preguntarte. Pero No tengo vergüenza. Me da un poco de vergüenza preguntarte. Ya sabéis de qué tema va a hablar, ¿no? Ya sabemos de qué tema le va a sacar, ¿no? El sexo. Pero tema a lo mejor cuando estás en pareja, tema sexo y todo eso, o sea, a ti te gusta, ¿no? O no eres de estas, a lo mejor, no, estoy cansada que mañana madrugo a las 7 de la mañana. A mí todos los días me duele la cabeza. Eso al principio no, eso será ya, hombre, no creo, ¿no? No, eso al final no. Pero al principio cuando se coge más a gusto. No, hombre. No soy de estos chicos a lo mejor que se queda durmiendo toda la noche a tu lado. Si no es para empotrarte o algo, no voy a estar a tu lado pegado a ti para dormir y pasar calor, no. Todo con un fin, sí. Dice, yo no voy a dormir contigo ahí si no es para empotrarte, si no es para tener un delicioso, tremendo. Yo hay para pasar calor, yo no duermo. Amigo, pues cuando tengas a tu mujer, ¿qué pasa? ¿Dormís en cama separada o qué? Porque yo no lo entiendo entonces. Duermes en cama separada, pero cuando tienes ganas dices, ay cariño, hoy vengo aquí a la cama. Tururú. Hay química pues todos los días. Hombre, que si hay atracción, si no hay, no hay, y ya está. Yo cuando estoy enamorada, vamos, uf. Eso sí, soy apasionada. Se ve la tensión, el calentamiento global de la mesa. Yo es que soy un poco basta, o sea, cuando me pongo, soy un poco... Un poco bastita, ¿no? Pero no pasa nada. Sí, sí. Eso no es malo. El calentamiento, amigo, lo tienes tú solo, porque yo no lo entiendo. Eres el único que está diciendo ahí, oh, se está notando aquí la temperatura, los grados centígrados. A ver, por lo que comprende basta en el sexo, para mí comprende a lo mejor que sea dominante, que me coja del cuello, que me arañe, pues eso a mí me gusta. ¿Te gusta dominar, que te dominen ambas cosas? No, yo soy dominante. Sí. Si le pasa que a lo mejor si me canso de dominar, pues me gusta también que me dominen. Sí, un qui... por culo. Un qui pro quo, digo. ¿Sabes? Que ambas cosas tienen que ser. Un quiz por culo. Dice, no, a mí me gusta que me dominen, yo dominar, aquí una dominación por allí, una dominación por aquí, las esposas por allí, esto es una locura. Hostia, de Asturias. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba, digo, igual envían una chica, pues yo qué sé, de Valencia o así. Que en Valencia tanto has pibón, ¿no? O sea que... No sé, yo creo que es como en toda España, ¿eh? Valencia, habrá pibones en todos los lados, ¿no? En Asturias Bueno. también hay, por lo que veo. Sí, algo hay por ahí. Por eso te digo. Ha entrado a lo que es mi juego, yo he entrado al suyo y pues me parece perfecto. Ni chapa de la antigua ni la moderna. Me parece que está de puta madre. Yo creo que ahí más bien estás jugando tú solo, ¿eh? Yo ahora mismo lo que veo es que estás tú jugando solo, ¿eh? No sé, tú, yo creo que te has hecho ahí una carta, un solitario, porque yo otra cosa no veo hoy. Hazle a tu cita un masaje. Acepto barco. ¿Eh? Siéntate. ¿Pero te sientas así? Bueno. Ay, ¿cómo quieres que me siente? Si no será tumbado, como... Pero me siento ahí... La chavala me recuerda mucho cuando trabajaba yo en la discoteca, a una gogo. Entonces me ha despertado al lado ese salvaje que tenemos todos adentro. ¿Cómo se va a poner ya? Como se está poniendo por una mina que le ha tocado así los hombros, ya dice, ya me ha despertado al lado salvaje. Amigo, pues no sé, como te toca un poquito más el codo, yo qué sé, la vas a empotrar allí. Hostia, estás... Madre mía. ¿Qué? Tienes que ir al fisio, ¿eh? No es por nada. ¿Tengo que ir al fisio por qué? Porque estás más duro. En ese momento no era lo más duro que tenía. En ese momento lo más duro me llegaba a la rodilla. ¡Hala, qué fantasma, eh! Dice, lo más duro me llegaba a la rodilla. ¡Hala, sí, más! A ver si te la vas a tener que coger con el calcetín, amigo, porque no me lo explico. Te vas a tener que coger con el calcetín la poronga.
Porque vamos, no sé entonces. Dale a tu cita un beso en la parte que más te guste de ella. Hala, venga. Una trencita exótica. Nos hemos gustado los dos, hemos tenido un acercamiento y creo que va a llegar a más. Está bueno el labio inferior. Todavía queda mucha noche hoy. Uy, cuidado, cuidado, que sí es verdad que se ha subido la temperatura, ¿eh? Sí es verdad que el calentamiento global aquí ahora mismo sí ha subido, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, sucio. Ahora te he visto fino. Te he visto fino. Muy de la cita, preciosa, bien. Bien, la verdad que eres muy simpático, muy majo y me ha parecido muy bien la cita. Bueno, ¿y qué es lo que más destacarías de la cita? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Físicamente o...? De todo. Vale, físicamente las trenzas y tu cuerpo. Y la cita, Mi cara no, pues... Sí, coño. A ver, tu cara también. Yo no sé vosotros, pero yo soy una chica y le digo, bueno, ¿qué tal te ha parecido todo? Y que me hable primero del físico y que le ha encantado mi cuerpo y mis trenzas. Me daría un poco a pensar que va a lo que va, ¿eh? A que va al puro delicioso. Ya menos mal que ha dicho, ¿y qué pasa si la cara no te ha gustado? Y el bueno, sí, no sé qué, no, ahora no. Perro sucio. Fran, ¿tendrías una segunda cita con María? Sí, tendría una segunda cita porque me ha parecido una chica muy exuberante, muy, la verdad es que muy exótica con las trencitas, me ha llamado mucho la atención, activa, me ha despertado el lado sexual ese que tengo yo y, y eso que me ha gustado, la verdad. Bueno, no esperaría menos, ¿para qué decirlo? La verdad es que sí. Si lo hubiera Es dicho que lo si no contrario... malo, ¿no? Si no, Claro. ya sería, me voy llorando para casa. Sí, es que es lo que yo os digo. A él le pregunto y dice, me ha parecido una chica exuberante, no sé qué, me ha despertado lo sensual. Amigo, pues yo no sé, ¿a qué vienes aquí? ¿A buscar un ratito o a buscar amor? Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.